tema, me gustaría de manera muy rápida quién soy yo. Si le puedes dar la siguiente diapositiva, porfa. Uy, mm, creo que no se puede. Ah, ya. Bueno, entonces yo soy egresada de la Universidad Anáhuac por parte de, bueno, de médico cirujano y después el posgrado en pediatría, digo, está avalado por parte de la Universidad La Salle, pero soy egresada del Hospital Infantil Privado. Actualmente me encuentro trabajando como médico especialista adscrita de pediatría en el Hospital Ángeles México y de igual manera soy instructora en el grupo RCP+. Soy instructora del curso de primeros auxilios. Si le puedes dar la siguiente, por favor. Esta imagen me pareció un poco curiosa porque obviamente luego uno dice, híjole, ¿cómo se llamaba la enfermedad? Qué raro. Entonces siempre nos toca cuando son estudiantes, internos o incluso pasantes, como que dicen, ¿cómo se llamaba la enfermedad? Luego dicen que es la enfermedad de Yakimeshi, la enfermedad de Tomisaku o la enfermedad efectivamente de Kawasaki. Algo muy curioso es que, bueno, ya entraremos también en todo el tema de epidemiología, que esto es un padecimiento que está un poquito más, afecta muchísimo más a la población asiática, pero incluso aquí en México, uno de los mayores ponentes de la enfermedad de Kawasaki es el doctor Yamazaki. Entonces, incluso él hace ahí unos chistes igual de que siempre lo están confundiendo como el nombre de la enfermedad. ¿Podemos dar la siguiente, por favor? Como introducción, la enfermedad de Kawasaki es una vasculitis sistémica aguda y autolimitada. Esto es sumamente importante. ¿Y qué va a afectar? Estos vasos de pequeño y de mediano calibre. Es de causa desconocida y afecta predominantemente a niños menores de 5 años. Es importante que ustedes tengan en cuenta que son justamente pacientes menores de 5 años, porque si tenemos bebés de menos de 6 meses o pacientes arriba de 5 años, ambos grupos son grupos de riesgo, tienen muchísimo más pues, probabilidad de poder desarrollar la cardiopatía adquirida un poco más grave, ¿sí? Es la causa más común de enfermedad cardíaca, específicamente la cardiopatía adquirida, hablándose de aneurismas cardíacos, y la segunda causa de vasculitis en la infancia. La primera es la vasculitis por IgA, antes denominada de Genoch. Esta imagen que yo pongo es el doctor Tomisaku Kawasaki, que pues, por él, obviamente, es que se llama enfermedad de Kawasaki. Él fue el primer ponente de esta enfermedad y en 1967 tuvo una serie de casos de aproximadamente 50 pacientes, de los cuales de la nada tuvieron muerte súbita y entonces todo el mundo decía, ah, caray, son niños, ¿cómo se van a morir? Si de la nada, ¿no? Y eran niños menores de 5 años. Ya después, cuando tuvieron todo este tema de las autopsias, se dieron cuenta que tenían una afección cardíaca y ya como en un interrogatorio, supongo que un poquito más dirigido, se dieron cuenta que había tenido síntomas respiratorios y fiebre y entonces fue por eso que se empezó a denominar como enfermedad de Kawasaki. Ustedes donde lo puedan buscar, desde la bibliografía más, ¿qué les digo? Obviamente sé que ya no está Wikipedia, pero pónganle de cualquier cosa de Wikipedia o en algún artículo de importancia, la mayoría van a mencionar que es un síndrome mucocutáneo febril con compromiso linfoide y descamación específica de dedos de la mano y el pie. Ahorita vamos a hablar de la clínica, pero en definitivo, pues es un síndrome febril, eso sí o sí, ¿sale? ¿Podemos dar la siguiente, por favor? Respecto a la epidemiología, el 85% de los casos da en pacientes menores de 5 años. Y eso que les pongo de la máxima incidencia entre los 18 y los 24 meses de vida, específicamente el año y medio y los 2 años, es muy importante. La relación es hombre-mujer. Si pueden ver en la presentación, se pone una relación 1.5 a 1 con mayor incidencia en los meses de invierno y primavera. Pero esta de relación hombre-mujer, incluso hay muchos estudios o muchos artículos que de una población que comparan de aproximadamente 100.000 pacientes, 24 son hombres y 15 son mujeres, o sea, en relación a la afectación que hay. Entonces, de igual manera, aunque yo les diga, híjole, yo en mi práctica clínica sí he visto muchos pacientes con Kawasaki, independientemente por parte de la bibliografía,
pues sí podemos ver que realmente, o sea, la comparación de 24 pacientes con 100.000, la verdad es que es súper largo, ¿no? Cada uno. Como les comenté, es que tienen mayor incidencia en Japón. Justamente en Japón es donde hay muchísimos más pacientes y son 240 a 100, bueno, 240 de 100.000 niños y lo mismo en menores de 5 años. Ascendencia asiática, que ya lo comenté, y realmente aquí en América Latina, o bueno, simplemente aquí en México no tenemos una bueno, no hay un reporte de, o una incidencia, algo que nosotros podamos tener de referencia de justamente cuántos pacientes hay de enfermedad de Kawasaki al año. Y esto no es porque justamente no los haya. Obviamente esta enfermedad es una enfermedad que ya se ha ido conociendo y ya se ha ido teniendo pues muchísimo más acercamiento. Ya la mayoría de, digo, obviamente de nosotros, de los pediatras, de los médicos generales, de los pacientes que tienen, perdón, de los doctores que tienen contacto con los pacientes pediátricos, ya saben más o menos, ¿no? De qué, caray, pues tengo que estar buscando intencionadamente en este niño que tiene fiebre, o en este niño que tiene exantema, o en este niño que tiene una linfadenopatía, pensar que es Kawasaki. Pero independientemente, pues no tenemos un número exacto, ¿sale? Justamente aquí les puse, sin embargo, se ha visto un aumento en la incidencia de los casos en países industrializados, y esto es por una de las teorías que si le pueden dar a la siguiente diapositiva, por favor. Hay tres teorías específicas para que nos dicen, bueno, ¿por qué me puede dar enfermedad de Kawasaki? Una es la hipótesis de agentes infecciosos y estacionalidad. Entonces, estacionalidad, pues, a qué les suena? Justamente, y como lo vimos en la diapositiva previa, hay muchísimos más casos cuando es temporada de frío o cuando es temporada, podríamos decir, de medio primavera, aunque ahorita ya sabemos que ya no hay una estación como tal, pero que hay mucho aire, hay muchos, pues, de estas como polvitos de ciertas plantitas, de árboles y demás. Y esta teoría dice que pues son los patrones de viento troposférico que justamente pueden llevar toxinas ambientales o agentes infecciosos y pues ya, casualmente me va a dar Kawasaki. Pero otra cosa es el factor genético. La tabla que les puse del lado derecho son porque justamente ahí hay 6 genes específicos que se ha visto que tienen o sea, si tú los tienes, tienes cierta susceptibilidad a que puedas llegar a tener enfermedad de Kawasaki. Si se dan cuenta, en la cuarta columna, la mayoría es que tienen este origen japonés o este origen asiático, a expensas de únicamente el primer gen, que sí dice que tiene, bueno, están ahí denominados la descendencia europea. Y algo muy curioso es que justamente si tú tuviste un hermano que tuvo enfermedad de Kawasaki, probablemente te pueda dar a ti. O si tu papá tuvo enfermedad de Kawasaki en la infancia, también tienes predisposición a que te pueda dar a ti. Entonces, eso independientemente, pues es de saberlo para justamente las historias clínicas y siempre preguntar intencionadamente esto. Y la tercera, que a mí la verdad es que pues yo creo que no se debería de mencionar incluso en ciertos artículos, pero es esta hipótesis de exposición a las vacunas. Pero bueno, esto es secundario a la estimulación del sistema inmune y todo porque pues la enfermedad de Kawasaki es este síndrome, ¿qué les digo? O sea, que realmente tiene una cascada inflamatoria brutal. Entonces, no, incluso ni siquiera tenemos una vacuna en específico que yo diga, ah, ok, la vacuna de la influenza, si me la pongo ya tengo más susceptibilidad de que me pueda dar Kawasaki. No es el caso, pero independientemente es bueno que lo sepan. ¿Le podemos dar a la siguiente, por favor? Esta imagen solamente es una ilustración muy básica de justamente la respuesta inmune en la enfermedad de Kawasaki, ¿sale? Entonces podemos tener que justamente tenemos estos bichitos, virus, cualquier cosa que llega directamente a nuestro organismo y entonces vamos a tener una liberación exagerada de citocinas proinflamatorias. Si se pueden dar cuenta, ahí hay varias interleucinas. La interleucina que aquí nos importa un poquito más es la interleucina 6, que eventualmente platicaremos de ella, ¿sale? Y entonces después, ¿qué va a hacer? Pues se activa muchísimos macrófagos y linfocitos T, que esto va a desregularizar, perdón, el sistema inmune y estas células plasmáticas que se empiezan a producir de manera exagerada se van a infiltrar en las arterias coronarias y esto eventualmente va a causar un daño vascular.
¿ok? Y justamente ahí digo, en la foto viene que es un aneurisma coronario, que es lo que les comenté que es lo más, es la afección cardíaca muchísimo más importante en esta enfermedad, ¿sale? Podemos darle a la siguiente. Aquí lo que a mí me interesa que ustedes sepan son las manifestaciones clínicas. Como tal, sí tenemos estas tres fases. Es el periodo agudo, que puede llegar a durar hasta 10 días, el periodo subagudo, de 2 a 4 semanas, y la fase de convalecencia. Como su nombre lo dice, la fase de convalecencia es ya cuando estamos casi casi al final y estamos, pues, en la recuperación como tal de la enfermedad. Pero si se dan cuenta, en la imagen que puse del lado derecho son estas fases evolutivas de la enfermedad de Kawasaki. Y en la parte de abajo pueden ver que hay una línea que dice duración. Entonces, justamente ahí podemos, ponen el periodo agudo, el subagudo y el de convalecencia. Y si se dan cuenta, hay, como les digo, pues es que no son columnas, pero en cada una de las series dice fiebre, número de plaquetas, artritis, cardiovascular, son como los distintos signos y síntomas que puede aparecer en esta enfermedad. Y justamente esta imagen nos dice como, ok, en la fase aguda, ¿qué es lo que puedo presentar? Y ahí si se pueden dar cuenta, pues es donde hay mayor pico de fiebre, donde está la miocarditis, que es cuando más inflamación hay, el exantema, que es algo muy característico, las afecciones de los labios y la cavidad oral, las afecciones conjuntivales y las adenopatías cervicales, ¿sale? En la fase subaguda ya es cuando van disminuyendo ciertos parámetros, como justamente la fiebre, pero aquí entonces, ¿qué nos llama la atención? Que el número de plaquetas o bueno, va a presentarse una trombocitosis reactiva. De igual manera se puede llegar a presentar artritis y también puedes empezar a tener la descamación del exantema que habías tenido tan prendido de manera previa. Y aquí lo importante es que este periodo subagudo es donde más podemos tener una afección de los aneurismas, ¿ok? Y en la fase de convalecencia, la verdad es que ahí se pueden dar cuenta que ya no tenemos fiebre, el número de plaquetas ya se normalizó, ya no tenemos artritis, el tema cardiovascular pues relativamente ya va en descenso, ya no tenemos tanta afección y lo único van a ser los cambios en las uñas, ¿sale? ¿Le podemos dar a la siguiente, por favor? De esta imagen solo les voy a pedir que no le tomemos fotito ni nada, pero es una paciente que a mí me llegó, yo creo que hace como unos 5 o 6 meses. A ver, algo que a mí me marcó mucho cuando yo empecé a ver a justamente pacientes que tenían esta enfermedad, es que siento que son enfermedades que no se te van a, no se te borra de la cabeza cómo se ven, ¿no? Entonces, y creo que, déjenme veo. Sí, es que quería enseñarles primero los criterios diagnósticos, pero bueno, ahorita lo correlacionamos. Pero a ver, si se pueden dar cuenta, los bracitos o la primera imagen, los bracitos de esta chiquita son completamente, o sea, se ven rojos, ¿no? Solamente está ligeramente delimitado ahí en el codito, como que está blanco o del color de su piel, pero es un exantema bien puesto. Del lado, bueno, ya en la foto de en medio, se pueden dar cuenta de su carita. Esta inyección conjuntival es una inyección o es un eritema de los ojitos que no se les debe de olvidar. Porque ¿en qué otro tipo de enfermedades es que pueda llegar a tener esta afección? Pues justamente si tienes un paciente con influenza, también puede llegar a tener inyección conjuntival. Pero la verdad es que la de los niños de Kawasaki son súper, súper, súper rojos. Y algo muy característico es que no tienen secreción. Eso es algo muy importante. Si tú tienes un niño que tiene los ojos así pegados con una lagaña verde o amarilla y solamente tienes esa clínica y tú estás pensando de que, caray, puede ser Kawasaki porque la doctora me había dicho de la inyección conjuntival y demás, eso no lo es, porque yo creo que ahí estamos hablando de algún otro virus o de algún otro bicho, ¿sale? Igualmente aquí pongan un poquito más de atención en la boquita. Se alcanza a ver como que están los labios hinchados. Hay algo que se denomina queilitis, que son justamente estos labios como completamente fisurados. Y justamente lo que mencionábamos en la diapositiva previa, ¿no? Tiene este exantema en las manitas, bueno, en las palmas y en las plantas. Yo no tomé la foto de las plantas porque yo ya sabía que era como bien evidente todo el cuadro, pero algo muy característico del exantema es que no es pruriginoso, o sea, no causa para nada comezón, ¿ok? ¿Podemos pasarle a la siguiente diapositiva, por favor? Ahí se cortó. Pero la foto de abajo
Igualmente esta son piernitas de otro paciente, pero si se pueden dar cuenta es lo mismo, es como un exantema. Aquí ya tenemos incluso cambios de coloración, se podrían ver o pensarías tal vez de primera instancia, no en un Kawasaki, tal vez en una vasculitis per se, pero al final esta niña sí terminó teniendo toda la clínica de Kawasaki. Y estos labios igual, se los quise poner porque es algo completamente característico. Este pacientito al final, sí, como diagnóstico diferencial, sí tuvo enfermedad de Kawasaki. Al final terminó siendo otra afección completamente distinta. O bueno, no podría decir completamente distinta porque van de la mano, pero yo quería ponerles esta imagen para que no se les olvide para nada este tema de la keilitis, ¿sale? Solo lo único, si se pueden dar cuenta, él ya tiene como en el labio inferior, llega a tener como ciertas aftitas o unas, como vesiculitas, ¿no? Entonces, tal vez esto lo o sea, tendríamos que hacer una exploración muchísimo más, indagar más en la exploración física, pues. Algo que siempre les digo a los internos o a los residentes que están conmigo, y que siempre nos dijeron mucho en la residencia, es, ustedes, niño que llegue a consulta, niño que hay que revisarlo de pie a pa, ¿sale? Porque hay algo muy importante en pediatría que se llama el triángulo de valoración pediátrica. Entonces, ustedes tienen como unos de 5 a 10 segundos nada más en echarle el ojo al paciente y ya con ustedes, si empiezan a desarrollar este ojo clínico, van a decir, este niño viene bien, este niño viene mal y este niño pues ya no le sé, ¿no? Y entonces ahí, ¿qué es lo que tenemos que checar? La apariencia, porque en estos pacientes hay que checar justo pues cómo está la coloración, el estado de hidratación, viene pálido, viene rojo, viene de piel normal, ¿sale? ¿Cómo está respirando más rápido, más lento, tiene dificultad para respirar o si llega a tener algún compromiso hemodinámico. ¿Y cómo puedo ver un compromiso hemodinámico en 5 segundos? Es igual, la coloración de la piel, el llenado capilar, que es algo muy importante, y en todo caso también podríamos ahí ya incluir los pulsos, ¿sale? Pero independientemente, sí, siempre revisen absolutamente todo. Ahorita vamos a hablar de los criterios diagnósticos, pero si le podemos dar a la siguiente diapositiva, por favor. Les hice una tablita muy rápida de las manifestaciones clínicas. Em, pero, ay, se me fue. Em, bueno, aquí les puse primero la fiebre. Es muy importante que ustedes sepan cómo interrogar a los papás, ¿sale? Si bien les dije que esta es una enfermedad o un síndrome febril, tenemos que tener en cuenta que uno de los criterios diagnósticos es que tengan 5 días de fiebre, aunque en la actualización del 2024 ya no debemos de tener los 5 días como tal, ya se puede tener de hasta 3 o 4, pero si tú tienes otras características clínicas ya lo puedes denominar Kawasaki. Pero independientemente, la mayoría de los pacientes sí llegan a tener estos 5 días de fiebre. Muy, muy importante que ustedes le pregunten intencionadamente a la mamá. Oiga, mamá, ¿cuándo fue el primer día de fiebre? Híjole, doctora, no, es que el domingo lo sentí caliente y el lunes no tenía termómetro. Entonces la abuelita dijo que estaba caliente y el martes, dígame el día que le tomó la temperatura con el termómetro y cuánto fue. Porque acuérdense que todas las mamás dicen que 37,5 es fiebre y eso no es fiebre, ¿sale? A partir de 38 es cuando ya podríamos denominarlo fiebre. Entonces, preguntar intencionadamente eso y decirle, ok. No sé, hoy jueves ya fue el primer día o bueno, mejor vamos a poner que el martes. El martes fue el primer día de la fiebre. Ok, y después de ahí, tú tienes que preguntarle igual, de manera muy intencionada, si diario tuvo fiebre, ¿ok? Entonces, y saber si se controló con algo, si le mandaron algún manejo antibiótico, porque algo muy común es que justamente estos picos de fiebre se pueden controlar parcialmente con paracetamol, ibuprofeno, neomelubrina, pero seguramente si fueron con algún otro médico ya les recomendaron o ya les recetaron 3 antibióticos diferentes, entre ceftriaxona, cefixima y no sé si de una vez ya le meten metronidazol, ¿sale? Pero obviamente van a llegar las mamás súper estresadas con ustedes porque les van a decir, doctora, no le quita la fiebre absolutamente nada y ya le mandaron todo. Entonces ahí ya se te tiene que prender el foco y decir, yo creo que esto no es nada más un proceso viral respiratorio, yo creo que estamos teniendo otra cosa, ¿sale? La conjuntivitis, como lo vimos en la imagen de la chiquita, bueno, aquí es que ocurre en el 85% de los casos y lo que les dije.
Es una inyección conjuntival muy característica, completamente roja, pero no es supurativa. O sea, no tiene secreción, ¿ok? Y es una inyección bilateral. Si ustedes tuvieran una inyección conjuntival unilateral, podríamos pensar que tal vez podría ser un tema de una conjuntivitis viral o una conjuntivitis alérgica por contacto, ¿cierto? Pero aquí tiene que ser bilateral, ¿ok? Y eso sí, tienen mm, es muy pruriginoso. Bueno, tienen muchísima comezón en los ojitos. Pueden llegar a tener muchísima epífora y luego hasta llegan a tener fotofobia, pero porque todo el tiempo están rascándose. Los cambios en la cavidad oral, igual, se los enseñé en la foto anterior. Es el eritema de los labios, las fisuras de los labios. Puede estar acompañado de un enantema y lengua en fresa o lengua frambuesada, de donde ustedes lo lean. Esto del enantema es muy importante que sepamos diferenciarlo de alguna otra, pues sí, afección clínica que pueda llegar a tener el paciente. ¿A qué me refiero? El enantema en Kawasaki, acuérdense que enantema es una afección de las mucosas, ¿no? Y sí tenemos esta lengua en fresa, pero si yo tengo, por ejemplo, le reviso la boquita al niño y tengo unas aftas horribles, o se le ve así el exudado faríngeo brutal, mm, y justamente solo esa es la única, tal vez tengo fiebre y el exudado horrible, y yo ya estoy pensando en Kawasaki, no, no creo. Yo creo que es alguna otra cosa, es otro bicho, ¿sale? Pero si ustedes tienen un niño que llega justamente a consulta, que dicen, ah, caray, se ve como si estuviera deshidratado, pero le abro la boca y tiene la lengua aframbuesada, esto es así como, no sé si en algún momento les ha picado algo muchísimo y se les hacen las bolitas así de los labios, digo de los labios, de la lengua. Así se alcanzan a ver, ¿sale? Y es como una lengua inflamada, se ve como hinchada. Después es el exantema. El exantema aparece en los primeros 5 días y tiene relación con la fiebre. Acuérdense que todas las enfermedades exantemáticas siempre tenemos que preguntar intencionadamente de igual manera, es decirle, mamá, ¿qué apareció primero? ¿Primero tuvo fiebre y después tuvo el exantema o primero se prendió y después tuvo fiebre? Pero aquí en Kawasaki tienen relación, aparecen realmente pues como que a la par. Y este exantema, ¿cómo es? Es polimorfo. Esto quiere decir, justamente como en la foto que vieron de la chiquita, se ve como de diferentes, se ve como de bordes distintos, ¿no? No es nada más que esté así completamente roja del cuello para acá. No, está como por muchos lados, pero no migra. Eso sí es importante, ¿ok? Puede ser maculopapular. Acuérdense que las maculitas son estas lesiones chiquitas, rojitas. Las pápulas es que puede tener un poquito de relieve, pero no es pruriginoso, no o sea, no les tienen que estar apretando, no es como de un granito, no nada, solo es el exantema de que se prendió y listo, sale. Y bueno, esto que dice que también puede presentarse en las superficies extensoras de los miembros con extensión hacia el tronco. A ver, lo que yo he visto en la mayoría de los pacientes es que este exantema lo tienen o inician en tórax anterior, tórax posterior, y ya después de ahí se van hacia los brazos, ¿sale? O también al abdomen. Importante siempre revisar genitales, eso nunca lo dejen, porque el Kawasaki también puede tener una afección genital, y no solamente del exantema en la región, sino también puede tener afección de la mucosa, ¿ok? Las linfadenopatías, aproximadamente un 70% de ellas son cervicales, pero no debemos de olvidar que hay adenopatías en o sea, en otros sitios, que pueden ser adenopatías retroauriculares, obviamente las cervicales, pueden ser claviculares, axilares y también siempre, siempre revisar inguinales, ¿ok? ¿Y cuál es la característica de esto? No es nada más que me apareció una bola y ya. No, es que sea unilateral, que sea doloroso, esté duro y de más de 1,5 centímetros. Eso es súper importante. Tal vez ustedes están en el servicio social, no tienen una cinta métrica a la mano, pero si ustedes nada más con sus dos deditos revisan al paciente y como que ahí ya lo van tocando y dices, híjole, sí, solamente es el asiento de un lado. Son estos dos dedos, aproximadamente así, es como 1,5, ya 2 centímetros si tienen los dedos un poquito más gorditos. Pero eso es bien importante.
Y aún así, en su consulta, siempre deberían de medir cualquier adenopatía o algo raro, incluso hasta las lesiones que puedan llegar a aparecer. Eso siempre mídanlos, ¿sale? Y bueno, la afección cardíaca, que aquí lo único que me gusta mencionar es que pueden llegar a tener pericarditis, endocarditis, miocarditis o los aneurismas, pero más adelante vamos a ver estas manifestaciones. ¿Le podemos dar a la siguiente, por favor? Después vamos a hablar específicamente del diagnóstico. Entonces, estos son los criterios diagnósticos de Kawasaki. Si se pueden dar cuenta, son 5 y estos son criterios mayores, ¿ok? En la siguiente diapositiva ahorita voy a comentar algo muy interesante o algo muy importante. Pero de estos 5, tú puedes tener un paciente que sí cumpla como libro. Tú dices, ah, caray, qué bueno, ya, tiene los 5. No hay duda de que es Kawasaki. Pero el otro panorama es, solamente tengo un paciente que tiene 2 criterios. ¿Qué hago? No sé qué hacer, doctora. Ah, pues entonces ahí ya te puedes apoyar de ciertos estudios paraclínicos, ¿ok? Pero los vamos a ir platicando. Primero, entonces, de estos 5 criterios, el primero es el eritema de los labios, la lengua en fresa y el eritema oral o ahí dice también de la mucosa faríngea, perdón. El número 2 es la conjuntivitis que ya les mencioné y ahí lo ponen muy claro, es que no tiene exudado, que no tiene secreción, ¿ok? El tercero es el rash o el exantema, lo que comentamos, puede ser maculopapular, una eritrodermia difusa o un eritema multiforme, ¿sale? El cuarto, esto es muy importante y eso no se los mencioné en la imagen, discúlpenme, pero pueden llegar a tener eritema y edema de las manos y de los pies. Como tal, en los chiquitos no se alcanza a ver un godete positivo, así como en un adulto mayor que tú le ponías el dedo y ya se sumía todo, ¿no? Y ya decías, 100% tiene edema. La verdad es que en niños no, pero sí se alcanzan a ver como que, pues, ¿cómo les digo? Pues sí, como se me fue la palabra, las articulaciones un poquito más inflamadas, solamente se ven como más gorditos. Si de por sí los bebés son gorditos, pero tú dices, esto sí se alcanza a ver un chirris más y está todo rojo, entonces yo creo que este sí puede ser, ¿Es familiar, Oti? sí puede ser un Sí, criterio. pasa, por favor. Y, perdón. Y el número 5 es la adenopatía que ya comentamos, que sí o sí tiene que ser mayor a 1,5 centímetros de diámetro y usualmente unilateral. ¿Ok? Entonces, em, si ustedes tienen pacientes que tengan estos 5, perfecto, ya llenamos la palomita de los criterios diagnósticos y entonces ahí yo digo que es una enfermedad de Kawasaki completa. Pero, lo que les comenté, si tenemos de 4 o menos de los criterios mayores, pero tenemos un complemento bioquímico o un ecocardiograma que nos pueda indicar que tenga una afección cardíaca, ahí estamos hablando de un Kawasaki incompleto. Pero esto no tiene que retrasar el diagnóstico, eso es, digo, el diagnóstico, el tratamiento, eso es sumamente importante, ¿ok? Aquí lo que les puse es, los médicos experimentados pueden establecer el diagnóstico a los 3 días de fiebre y se debe de realizar una evaluación integral de la presentación clínica. Eso es lo único que ha cambiado de las guías AJA del 2017 a las últimas del 2024. Pero es muy importante que conforme ustedes vayan viendo pacientes y si se van familiarizando más o empiezan a tener más pacientes con enfermedad de Kawasaki, ya no se esperan a tener estos 5 días de fiebre. Ya si ustedes dicen, lleva 3 días de fiebre, sí o sí, de difícil control, más los otros síntomas que estamos diciendo, ya es Kawasaki, ¿ok? ¿Podemos darle a la siguiente, por favor? Uy, denme un segundo. Mm, bueno, esta lista, ¿sabes qué? Pásale a la siguiente otra vez, por favor, Carlitos. Ok, esto es muy importante, los diagnósticos diferenciales, porque eh, si bien lo que comentamos de la teoría inicial es que tenemos un componente viral respiratorio en su mayoría, que entonces llega al organismo y esto hace que me cause una cascada inflamatoria importante y salió que además yo tenía descendencia asiática y mi papá en algún momento tuvo Kawasaki de niño, pero nunca supo.
y entonces ya me cayó el Kawasaki. Pero tenemos otros tipos de bichos que podrían simular esta enfermedad. Entonces, por ejemplo, estos virus respiratorios, específicamente el adenovirus, es un virus que puede llegarte a dar fiebre de hasta 10 días. Puede darte un rash, pero es un rash que va y se quita, ¿no? O sea, se prende y se quita. Entonces, eso es importante. El COVID, em, el Kawasaki, ¿cómo se los digo? A ver, el COVID es justamente, hay un síndrome, pues sí, multisistémico, podría decir, que tiene síntomas muy parecidos al Kawasaki, pero todo es causado por el COVID. Entonces, digo, hay diferentes parámetros bioquímicos que nos pueden ayudar a diferenciar uno del otro, porque algo importante que debemos de recalcar es que la enfermedad de Kawasaki es un diagnóstico clínico. No tengo que tener un laboratorio para diagnosticarlo. Todo es meramente clínico. Y cuando tenemos justamente un PIMS, que podría ser por COVID, sí podríamos tener ciertos laboratorios que me indiquen que eso sí es un PIMS, ¿sale? Em, si tenemos una infección por estreptococo del grupo A, también podría simular como si pudiera ser un diagnóstico, digo, una enfermedad de Kawasaki. ¿Por qué? Por la fiebre, por la keilitis, por el enantema, pero pues este sí puede llegar a tener un poquito más de la descarga retrofaringea, podemos tener el exudado faríngeo muchísimo más importante, ¿ok? La linfadenitis cervical, lo mismo. Pues de la nada yo puedo ver nada más que se le inflamaron los ganglios cervicales a mi paciente. Pero entonces ahí tengo que preguntar, por ejemplo, si fuera un adolescente, si tuvo antecedente de algún proceso respiratorio, si tuvo antecedente de que pues se dio un beso con una niña pensando en que fuera Epstein-Barr o algo por ahí, ¿sale? Síndrome de Steven Johnson, mismo caso. Ay, doctora, es que le dio un medicamento para la fiebre porque no se le quitaba y después empezó, ya se prendió de toda la piel. Entonces, dices, podrá ser algo relacionado al medicamento, podrá ser una farmacodermia, un síndrome de Steven Johnson o si estoy pensando en Kawasaki. Y artritis idiopática juvenil. Esto es porque también en el Kawa pueden llegar a tener artritis, ¿sale? Pero bueno, simplemente se los quise poner porque no, a ver. Podemos tener Kawasaki, sí, pero también puedes tener un virus concomitante. Entonces, em, entre que son peras y son manzanas, híjole, mejor empezarle el manejo para Kawasaki o simplemente tenerlo en vigilancia, saber qué pedirle y demás. ¿Ok? ¿Podemos darle a la siguiente, por favor? Ahí. Aquí justamente el diagnóstico de enfermedad de Kawasaki incompleto o atípico debe de considerarse en cualquier niño con fiebre prolongada sin ninguna causa aparente, con menos de los 4 hallazgos clínicos principales que ya se los mencioné y hallazgos ecocardiográficos o de laboratorio compatibles. ¿Cuáles son estos hallazgos de laboratorio? Le damos a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, entonces, ustedes ya tienen estos criterios clínicos, ya tienen aquí a su paciente y después dicen, ¿y qué le voy a pedir? ¿Qué laboratorio le voy a pedir? Ok, empecemos con una biometría hemática. ¿Qué es lo que voy a buscar? Ok, que no esté con anemia, porque pueden llegar a causar anemia microcítica hipocrómica, pero me voy directamente hacia las plaquetas. Entonces, recuerden que el valor normal de las plaquetas es de 150.000 a 450.000. Cuando están en este periodo inicial o en la fase aguda como tal, donde hay muchísima inflamación, llegan a tener trombocitosis reactiva. Y esto es arriba de 450.000 plaquetas. Entonces, ya dices, ay, ¿será por esto o por otra cosa? No, pues yo creo que sí por el CAGUA. Bueno, pero ya tenemos lo primero que buscamos en la BH. Si llegara a tener trombocitopenia, es raro. Eso sí podría ser un compromiso más pensando en que tenga coagulación intravascular diseminada o alguna alteración coronaria, que lo estemos cachando ya en las últimas, ¿no? Pero ya después en el otro laboratorio, ¿qué es lo que voy a pedirle? Ok, pues una química sanguínea. Si bien les dije que es una vasculitis, ay, se quitó ahí está. Si bien les dije que es una vasculitis, no es nada más que pueda llegar a tener una afección en el corazón, porque no es que nada más tengamos arterias en el corazón, ¿cierto? Tenemos arterias en todos lados y entonces también podemos llegar a tener
una afección en el hígado, en los riñones, síntomas gastrointestinales. Y entonces, ¿qué es lo que voy a buscar intencionadamente con la química sanguínea? Ok, la función renal. ¿Eso cómo lo veo? Con la creatinina, ¿sale? Bueno, también puedo, obviamente, pues tienes que checar la urea, pero otro parámetro súper importante son las transaminasas, porque del 40 al 60% de los pacientes con CAGUA llegan a presentar esta elevación transitoria de las transaminasas, pero es simplemente por la inflamación hepática que llega a haber, ¿sale? Y el 10% pueden llegar a tener hiperbilirrubinemia. Mismo caso, eso lo tenemos que ver en la química sanguínea, ¿cierto? También le puedes llegar a, también le puedes pedir un examen general de orina. Y eso es porque en algunos casos puede llegar a presentar piuria estéril. ¿Esto qué es? Pues es solamente en el examen general de orina. Veo que hay leucocitos, pero pues no se ve, o sea, a ver, no está fétida, no huele raro, no se ve concentrada, no tiene síntomas urinarios, pero pues ya nada más está con la fiebre y con todo lo demás que ya dijimos. Entonces, ¿sí se le puede pedir? Sí. ¿Qué otra cosa le podemos pedir? Bueno, algo importante es que si tú tienes un chiquito súper irritable y como que estás pensando en que pudiera llegar a tener una afección neurológica, pensando en una meningitis aséptica, bla, obviamente le puedes tomar un líquido, bueno, una muestra de líquido cefalorraquídeo, pero no es de las cosas más comunes. Y el ProBNP. El ProBNP, eso nos va a decir que hay una afección miocárdica como tal y ya con eso nosotros vamos a hablarle en friega al cardiólogo, ¿sale? ¿Le podemos dar a la siguiente? Algo bien importante que no les comenté es que esta enfermedad siempre, pues sí, siempre se tiene que llevar por un equipo multidisciplinario. Obviamente, nosotros como pediatras estamos capacitados o simplemente sabemos de la enfermedad, conocemos los criterios, el diagnóstico, el tratamiento, sí, sí le sabemos, vaya, ¿no? Pero quienes son especialistas en esto, siempre le tenemos que hablar a un inmunólogo y a un cardiólogo, sí o sí, porque como ya dijimos, es la causa principal para una cardiopatía adquirida. Entonces, le tenemos que hablar sí o sí al cardiólogo, ¿ok? Esta imagen solamente representa que justamente si llegamos a tener un paciente con Kawasaki incompleto, entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Esto se los puse específicamente por el tema de los laboratorios, ¿ok? Si bien ya dijimos ciertas pruebas de laboratorio, aquí también mencionan eso que dice CRP es la PCR, ¿sale? Solamente que esto es de un artículo en inglés que lo ponen diferente, pero es la PCR. Em, a ver, si bien saben, la PCR es un poquito inespecífica porque esto solamente nos puede decir, ah, está inflamado el paciente, pero no te voy a decir la causa por qué. Y no sé si es viral, no sé si es por una bacteria, por un hongo, por qué, ¿no? Solamente es el cuerpo está inflamado. Pero si tú tienes una PCR arriba de 3, ya tenemos que estar, específicamente en estos chiquitos, pues ya tienes que estar buscando la causa. Ah, ¿por qué? Y entonces aquí ya te vas a la otra parte del algoritmo, que dice, si tienes 3 o más de estos resultados de laboratorio, si llega a tener anemia para la edad, acuérdense que todo en pediatría es por percentiles y todo es por ciertos rangos, entonces de acuerdo a la edad tenemos que ir corroborando qué cantidad de hemoglobina tiene, entonces siempre checar eso. Lo que dijimos, puede tener la trombocitosis pues reactiva, ¿no? Entonces arriba de 450,000 plaquetas. Albúmina, sí llegan a tener hipoalbuminemia, es por eso que también tienen edema como por extravasación. Hay la afección de ALT. Después lo que dijimos de la orina, ¿ok? Y el ecocardiograma positivo. Entonces ahí ya te dijo, si tienes 3 o más de todos los que acabo de mencionar, sí o sí es Kawasaki incompleto y entonces lo tenemos que tratar, ¿ok? Si no tiene 3 de estos y solamente tiene la PCR arriba de 3, entonces, bueno, lo vas a mandar, o sea, lo vas a mantener en vigilancia. Le puedes tomar laboratorios tal vez en 48 a 72 horas. Si la fiebre sigue, entonces le puedes hacer un ecocardiograma, ¿ok? Pero creo que esta fotito es algo
relevante porque pues con eso nos podemos dar un poquito de idea de, ok, si no tengo los 5 criterios, entonces, ¿qué tengo que yo estar al pendiente? ¿Ok? La siguiente diapositiva, por favor. Esto justamente fue de la paciente que les enseñé, la niña, la chiquita. Y a ver, ahí se pueden dar cuenta, tenía PCR de 106. Obviamente esto no hizo dudar para nada el diagnóstico, ¿no? Y bueno, tenía creatinina de 0,62. Eso es lo único. No está fuera de rangos, pero imagínense cómo estaba esta cascada inflamatoria con esa PCR de 100, ¿ok? Le podemos dar a la siguiente. Si bien ya comentamos que la afección cardiovascular es de las cosas más importantes en esta enfermedad, ¿cómo la puedo sospechar o qué es lo que tengo que ver? Entonces, podemos ver taquicardia en nuestros pacientes, puedes estar revisando y de la nada dices, ay, le preguntas a la mamá, oiga, ¿en algún momento le dijeron que tenía algo en el corazón? ¿Ha llegado a tener algún soplo, algo? No, doctora, nada. Pero si tú se lo escuchas en ese momento, es importante reportarlo, comentarlo con el cardiólogo, porque tenemos que buscar intencionadamente si no tiene una disfunción diastólica. ¿Ok? Em, sí puede llegar a tener un derrame pericárdico, que eso cómo lo voy a ver, únicamente con un ecocardiograma, y disfunción valvular que la llegan a presentar 25% de los pacientes. ¿Tú sí le puedes tomar un electrocardiograma? Sí. ¿Qué te va a salir? Puede ser arritmia, un PR prolongado y cambios inespecíficos en las ondas ST. Pero a ver, como esta es una plática un poquito más dirigido a los estudiantes, lo único que sí quiero que sepan es y que tengan en mente, y porque esto se los van a preguntar a todos los que vayan a hacer un examen para poder aplicar a la especialidad, en el ENAM sí o sí viene que el Kawasaki, ¿qué es lo que causa? Aneurismas coronarios, ¿ok? ¿Y dónde es la mayor afectación? En la arteria coronaria izquierda. Ahí es, ¿ok? ¿Le podemos dar a la siguiente? Las complicaciones cardiovasculares que llega a haber en estos casos es dilatación coronaria, lesiones valvulares, los aneurismas coronarios que ya comentamos, que es la complicación más grave, la estenosis coronaria y en casos muy raros, pero infarto agudo al miocardio, ¿ok? Em, Ahí otra vez les vuelvo a recalcar, la complicación cardiovascular más importante es la dilatación de arterias coronarias o los aneurismas en estas, ¿ok? Y esto ocurre en el 25% de los pacientes no tratados y en el 5% de los pacientes tratados con inmunoglobulina. Entonces, imagínense, aún así, aunque nosotros le podamos dar el tratamiento que corresponde, puede llegar a desarrollarlo, ¿ok? Entonces es súper importante que aquí ya, bueno, desde que tú tienes el diagnóstico del paciente, tú ya le vas hablando al cardiólogo y le dices, oye, necesito que me hagas un ecocardiograma, porque lo mismo, entre que son peras y son manzanas y sé o no sé que puede llegar a tener afección cardiovascular, necesito que rastres y busques intencionadamente si no tiene un aneurisma, ¿ok? Y después, ¿cuándo le voy a volver a hacer otro ecocardiograma? ¿O cuándo le voy a volver a hablar a mi amigo, el cardiólogo? Pues entonces, cuando termina el tratamiento, yo he visto que se los hacen pues como casi a las 72 horas o a la semana del inicio del padecimiento, pues, o se lo puedes hacer a las 4 semanas también. Esto es más cuando justamente si tú tienes el primer ecocardiograma normal, pues solamente la tienes que mantener en vigilancia a tu chiquito y ya en unas 3 o 4 semanas le haces otro ecocardiograma. Em, la verdad es que, digo, yo sé que tal vez lo mismo, ¿no? Si estás en el servicio social no vayas a tener un cardiólogo de primera instancia que sea tu vecino y que le puedas decir, oye, creo que me llegó un Kawasaki, ven, por favor, rastréalo. Pero la verdad es que, pues, es de muy alta sensibilidad un ecocardiograma. Es también muy específico y algo muy importante es que es algo no invasivo. Y obviamente con niños, lo mejor es que los estudios sean no invasivos, ¿sale? ¿Le podemos dar a la siguiente, por favor? Ok, esta imagen solamente se las puse porque es de aquí donde pues nos guiamos para justamente toda esta parte del diagnóstico y del tratamiento de Kawasaki. Estas son las guías AJA. Las últimas son las del 2024, pero lo que les comenté que es lo único que cambia son los días de la fiebre. Todo lo demás es lo mismo, ¿ok? Y el tratamiento de esta enfermedad o el objetivo es reducir la inflamación, es parar esa cascada inflamatoria que está afectando tan importante a mi paciente y prevenir y evitar el daño arterial.
además de la trombosis, ¿ok? El tratamiento que es en base a un medicamento que se llama inmunoglobulina intravenosa. No sé si hay en todos lados. Yo ahorita en el servicio social donde hice bueno, en Jojutla, donde hice mi servicio social de pediatría, sí, tal vez a veces no teníamos paracetamol, pero teníamos inmunoglobulina. Nunca me llegó ningún Kawasaki, pero sí la llegan a tener. Y he platicado con otros compañeros de justamente digo, que de la residencia o de algún otro lado que se van a los servicios y sí llegan a tener inmunoglobulina. Yo obviamente yo me formé en un hospital privado. La inmunoglobulina es un medicamento caro. Em, Esta se calcula 2 gramos por kilo. Si quieres, darle a la siguiente, por favor. Se calcula 2 gramos por kilo y entonces no es nada más que tú utilices un frasquito. Yo, por ejemplo, en mi hospital, según yo, el frasco estaba como creo que como entre 20 y 30,000 pesos. Imagínense. Y entonces no utilizas uno, utilizas la mayor parte dos o tres, y lo único que estás pensando es, híjole, ojalá que funcione, porque si no, le tengo que repetir el tratamiento y se lo tengo que repetir a la misma dosis. Algo muy importante es que la inmunoglobulina se tiene que dar en los primeros 10 días que tú hagas bueno, en los primeros 10 días de la enfermedad, ¿ok? Si te llegara un paciente ya después de este periodo de 10 días, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Obviamente evaluarlo, interrogar de manera muy completa absolutamente todo, si ya le dieron algún otro manejo, si sigue con fiebre y también tomarle laboratorios, súper importante, ¿sale? El tratamiento, si bien, si es la inmunoglobulina, también le tenemos que iniciar ácido acetil salicílico, porque ya comentamos que lo que queremos prevenir es esto de la trombosis, ¿no? Entonces, todo en pediatría, acuérdense que también es miligramos kilo dosis o miligramos kilo día. En estos pacientes los vamos a calcular una dosis inicial de 80 a 100 miligramos kilo día y esto va a ser dividido en 4 dosis, o sea, cada 6 horas. Em, bueno, algo muy importante que casi se me olvidaba comentarlo, es que justamente la inmunoglobulina, ¿cuándo vas a ver tú el efecto? Es a las 24 horas de que terminaste o desde que ya se pasó la inmunoglobulina, ya no debe de tener fiebre. Eso es un parámetro que nosotros tenemos para decir, perfecto, sí funcionó. Si después de 24 horas y ya después de los 3 gramos, digo 3 gramos, 3 frascos que le metiste de inmunoglobulina sigue febril, entonces ahí tenemos que valorar repetir la dosis. Y la aspirina, justamente la vamos a dejar en esta dosis de 80 a 100, de 48 a 72 horas, pero que el paciente no tenga picos de fiebre, ¿sale? Vamos a darle a la siguiente, por favor. Después es la dosis de mantenimiento. Ahí no sé si me escuchan, ¿verdad? Sí. Después es la dosis de mantenimiento. Ahí ya es cuando la vas a disminuir y es de 3 a 5 miligramos kilo dosis. ¿Y esto por cuánto tiempo la vas a dejar? De 6 a 8 semanas, ¿ok? Si llegara a tener, esto es si no tiene ninguna afectación coronaria o cardíaca. Pero si llega a tener algo en el ecocardiograma, lo tienes que dejar de manera indefinida, no se lo tenemos que suspender para nada, ¿ok? El 10 al 20% de los pacientes con Kawasaki llegan a tener fiebre tras la terapia con inmunoglobulina, lo que les digo, y que se denominan ciertos artículos como que son resistentes a la inmunoglobulina. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Repetirle la misma dosis y aquí le puedes agregar corticosteroides, que cuál es el que se utiliza más comúnmente, es la metilprednisolona, y se lo vamos a dejar en bolos por 3 días únicamente. Y estos bolos son cada 24 horas, ¿ok? Le podemos dar a la siguiente. Ok. Em, Realmente espero que haya tratado bueno, más bien, traté de incluir lo amplio que es el Kawasaki en escasas diapositivas. Realmente lo que a mí me gustaría que se llevaran es que es una enfermedad justamente con muchísimas manifestaciones clínicas y que pueden estar asociadas o se pueden, ¿qué les digo? O sea, las puedes llegar a confundir con otro tipo de enfermedad, ¿sale?
Siempre tener en mente estos diagnósticos, perdón, estos criterios clínicos establecidos por la Asociación Americana del Corazón y la guía japonesa, la que les puse de la AJA y la guía japonesa del Comité de Investigación, ¿sale? El tratamiento oportuno es lo principal. Recuerden que lo que tenemos que hacer es frenar esta respuesta inflamatoria tan importante que hay, ¿ok? Eh, lo más importante, la dilatación de la arteria coronaria o un aneurisma es la complicación más frecuente y de mayor mortalidad asociada a esta enfermedad. Y lo único que ha llegado a pues sí, el único tratamiento eficaz es el uso de inmunoglobulina, ¿ok? No vayamos a pensar que si le damos, no sé, acitromicina como en el COVID, o si nada más lo dejo con bolos de esteroide, o si le hago alguna otra cosa. No, solo la inmunoglobulina, ¿ok? Pues realmente esto sería todo. Duda, si llega después de los 10 días y ya no tiene fiebre, se administra inmunoglobulina. Perdón, Lili. Sí puedes llegar a administrarla. Lo que comentaba es que justamente tenemos que hacer una evaluación integral del paciente. Tienes que checar em, específicamente los parámetros de laboratorio, ¿sale? Si tú ves que sigue con trombocitosis, que sigue con una inflamación hepática y por eso tiene elevación de las transaminasas, si tiene afección renal, si tienes una PCR arriba de 3, entonces le metes aún así la inmunoglobulina, sí calculada a 2 gramos por kilo, y lo mantienes en vigilancia nada más, ¿sale? Pues muchas gracias a todos por su atención. Espero que les haya sido de ayuda, espero que no los haya hecho muchas bolas, que haya hablado muy claro. Aún así, ahorita mi Instagram de doctora está en apenas lo vamos a empezar a abrir. Entonces, pero cualquier cosa, por favor, ahí les dejo mi correo. Incluso este es mi teléfono personal. Yo no tengo ningún problema en que me manden mensajito. Y pues de nuevo, agradezco muchísimo aquí a Tafoya, a la sociedad por haberme invitado a dar esta ponencia y pues espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por esta increíble ponencia. Bueno, les mandé aquí en el chat un link para que puedan registrar su asistencia, los que estuvieron ahorita en la plática. Importante, vamos a enviar sus constancias aproximadamente en 48 horas hábiles. Esperamos poder enviarlas antes. Puntos importantes también que hay que tener en cuenta. Ahorita vamos a tener un periodo de preguntas y respuestas. Pero si quieren tener alguna pregunta o quien tiene alguna duda, lo pueden poner directamente en el chat. Y a partir de ahí, bueno, respondemos, vamos a dar unos 10 minutitos, pueden poner sus preguntas y posteriormente a esto, pues estaremos nos yendo todos a casa, ¿vale? Muchas gracias. Y si tienen alguna duda, igual pueden ser por mensaje o levantan su mano, les cedo la palabra y pues pueden hacerlo directamente desde el micrófono. Ahora sí que como ustedes gusten o deseen. Gracias. Ok, Montserrat. Doctora, hay una preguntita. Sí. Hola, Monse. El efecto adverso más común, siempre tenemos que estar al pendiente de la frecuencia cardíaca, que no tenga una taquicardia que realmente comprometa al paciente. Y algo bien importante, siempre o la mayoría de las veces se hipertensan. Y qué bueno que me haces esta pregunta. Es también muy común que mientras estás pasando la inmunoglobulina te haga un pico febril. La mayoría de las ocasiones, ¿qué es lo que hacemos? No, hombre, páusale, quítale o obviamente ponlo eutérmico, que no tenga fiebre y le reinicias la inmunoglobulina.
pero en los últimos artículos se ha visto que no hay ningún problema en que incluso mientras el paciente tenga fiebre continúe con la administración de la inmunoglobulina, ¿sale? Pero realmente el efecto adverso más común y el que yo más he visto es que los pacientes hipertensos, sí o sí. Igualmente digo, yo ya no quise poner un poquito más específico todo este tema del tratamiento, pero como es un medicamento muy, ¿qué les digo? No es un medicamento de rutina. Llegamos a tener ciertas velocidades de infusión que tenemos que ir, póngale, ¿no? Primero, se lo vamos a dejar a 12 mililitros hora y en 15 minutos lo vamos a valorar. Lo toleró bien, o sea, no tuvo cefalea, no tuvo taquicardia, no tuvo hipertensión, no tuvo algo raro. Perfecto, me voy hacia el segundo. Entonces, súbele a 20 mililitros hora. Ah, súper. Y así nos vamos paulatinamente hasta que lleguemos a la velocidad de infusión máxima que nos dé un tiempo de administración de 8 a 10 horas y listo. ¿Sale? Espero que haya resuelto tu duda, Mon. Perdón, aquí Luz María, la reactivación de la cicatriz es un signo clínico importante que puede presentarse en la enfermedad de Kawasaki. Si bien sí, porque solamente es una afección que justamente dijimos del sistema inmune, pero a ver, esta reactivación de la vacuna del BCG se da en pacientes, lo más común es en pacientes menores de 6 meses, pero sí, como lo que comenté, si tienes un paciente menor a 6 meses o mayor a 5 años, son estos dos grupos de riesgo. Entonces, sí o sí, se me va de inmediato a urgencias y lo tenemos que checar completito. ¿Sale? ¿Alguna otra duda, doctores, doctoras, chicos? Bueno, doctora, pues vamos a despedir. Muchas gracias, chicos, por haber estado presentes en esta plática. E igual a usted, doctora, muchas gracias por esta increíble ponencia sobre la enfermedad de Kawasaki. Esperamos volver a contar con su presencia en alguna plática futura. Igual, chicos, muchas gracias por su presencia, por su disposición y por su tiempo de estar aquí. Muchas gracias. Nos vemos, hasta luego, bonita noche.